Saludos colegas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Otocel. Colegas, en esta ocasión les voy a compartir temperatura para retirar blindajes. ¿Listo? Para retirar blindajes. ¿Por qué? Porque hay muchos colegas que me están escribiendo pidiendo soporte, que han trabajado en un equipo, que han arrancado el blindaje y el equipo ya no volvió a prender más o alguna línea se perdió. Anteriormente, colegas, yo en lo personal igual arrancaba los blindajes, ¿listo? Los arrancaba con la corta frío. Pero, colegas, después yo me di cuenta que no era un trabajo profesional, o sea, que estábamos realizando un trabajo no adecuado, listo, al arrancar los blindajes. ¿Por qué? Porque ocasionaban ciertos daños y obviamente quedaba muy feo. Físicamente la placa se ve muy feo. ¿Listo? Entonces, desde entonces yo empecé a retirar los blindajes con temperatura. ¿Por qué no utilizo el Remil o la Moto Tool para cortar los blindajes? ¿Es por qué? Porque al momento que realizamos ese corte, eh, salen partículas o residuos del blindaje y eso en algunas ocasiones nos puede ocasionar un corto. ¿Por qué? Porque son tan finas, tan pequeñas que van debajo de los circuitos integrados cuando no traen resina y ocasiona un corto debajo del circuito integrado o que queden tocando entre componentes porque se unen las líneas y chicharrón. Por esa razón he optado, la forma más segura es levantar el blindaje con temperatura. Listo, con temperatura adecuada, un cierto tiempo y una técnica que les va a servir para retirar blindajes y ya no ocasionar daños a la placa o quizás no dejar demasiado feo el sector que trabajemos. Entonces vamos a cambiar las cámaras por acá, colegas, y espero que de algo les sirva este pequeño tip. Perfecto. Miren, ya estamos acá, colegas. Anteriormente yo en lo personal, igual colegas, arrancaba blindajes, obviamente como les menciono, y queda así, queda de esta manera. Miren, algo no profesional. Esto de esta placa ya es una placa muerta, no vale, pero así es como queda cuando arrancamos el blindaje con esta herramienta, con esta de aquí, que es una corta frío, se le conoce. ¿Listo? Puede que sea en otros países lo conocen de otro nombre, pero yo la llamo corta frío. ¿Listo? Estoy aquí. Con este es como yo arrancaba los blindajes, pero retirando con esa herramienta y de esa forma, miren lo que ocasiona. Queda demasiado feo. Miren, queda arrancado. Miren por acá. Miren, queda así. Todo se arranca. A pesar que esto es tierra, pero en algunas ocasiones quizás nos va a arrancar alguna línea y nos va a afectar mucho. Miren, miren cómo queda. Entonces, ya no trabajo de esa manera. Yo ya retiro los blindajes con temperatura. ¿Listo? Miren cómo arranca. Incluso si retiramos los blindajes con temperatura, después podemos volverlo a instalar. Miren cómo arranca. Entonces ya no es habitual. Mi parte ya no es profesional arrancar de esa manera. Lo retiro con temperatura. Ahora, miren acá. Acá tengo es una placa de un Xiaomi. Y vamos a retirar este blindaje. ¿Listo? En lo que es las placas de los Xiaomi, su soldadura es bastante resistente. ¿Listo? Entonces no hay para qué preocuparse. Hay que tener una temperatura adecuada y vamos a poder retirar estos blindajes sin ninguna necesidad de arrancarlos, sino vamos a retirarlos completos. ¿Listo? Quizás en algunas ocasiones, colegas, ocupo esto es cuando quizás yo solamente voy a trabajar solamente este pequeño sector. Un ejemplo, si aquí está el OBP, entonces ya no retiro el blindaje completo y lo corto, pero solamente este sector. Ahí utilizo esto. ¿Listo? Pero ya no lo arranco, no vamos a arrancarlo de raíz. Solamente cortar ese sector donde, ejemplo, estaría un OBP y ahí vamos a trabajar. Pero si ya vamos a trabajar en más área y necesitamos retirar este blindaje completo, retirémoslo, pero ya obviamente es completo. Ya no retiremos por pedazos o arrancándolo o cortando. Listo, con una temperatura adecuada. Y después incluso lo podemos volver a montar. Listo. Vamos por acá, colegas. Espero que de algo les sirva este pequeño aporte y ya poder trabajar profesionalmente, no arrancar. En esta ocasión primero vamos a retirar de este Samsung. ¿Listo? En las placas de la marca Samsung es bastante más suave su soldadura. Su estaño que viene de fábrica es un poquito más suave, entonces va a salir más rápido. ¿Listo? Pero igual tenemos que utilizar un método de gravedad para que no se funda por completo su estaño y así no nos pasamos de temperatura y lo levantamos el blindaje. ¿Listo?
Entonces vamos acá, vamos primero a retirar de este Samsung, a pesar que este es un blindaje bastante suave, pero para que ustedes tengan una idea. Aquí la pregunta del millón, los colegas que siempre hacen, la temperatura, ¿cuánto de temperatura voy a usar? En este caso voy a usar la misma temperatura que trabajo para lo que es retiro de circuitos integrados y su instalación, obviamente, con 350 de temperatura y 4 de aire. ¿Pero por qué? Si es una temperatura bastante alta, sí es una temperatura bastante alta, pero con esa temperatura yo los retiro, listo, y no mato nada. Lo único que aquí lo que yo me preocupo es en hacer el método de gravedad, utilizar el método de gravedad, ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? Que yo siempre voy a estar haciendo es como que palanca con algo al blindaje, haciéndole fuerza para que se levante. Y así estoy ayudando a la temperatura para que no se me funda por completo los componentes o los circuitos integrados que estén debajo de este blindaje. ¿Listo? Y así no arrancarlo con la corta frío. Así de simple, colegas. Listo, vamos a retirar este blindaje, que sería el más fácil. Es de la marca Samsung, ¿listo? Repito, 350, 350 colegas de temperatura, 350 de calor y con 4 de aire. Y lo que vamos a ayudarnos aquí es el método de la gravedad. Con un bisturí o con lo que ustedes tengan a su mano o con lo que ustedes puedan trabajar, van a ayudar a hacer un tipo de palanca por una esquinita, ayudar a levantar el blindaje, ¿listo? Tomen mucho eso en cuenta, colegas, tienen que tener mucha técnica de no empujar mucho el bisturí o la paleta que ustedes estén utilizando para el método de la gravedad, porque si nos pasamos, podemos irnos llevando los componentes o circuitos integrados que están debajo de este blindaje. Entonces solamente en una esquina utilizamos el método de la gravedad y empezamos a hacer esa pequeña fuerza para que el blindaje se vaya levantando. Y obviamente la temperatura hace su trabajo. Entonces aquí tenemos que ser pacientes y esperar que la temperatura vaya fundiendo al blindaje. Y obviamente siempre estarnos ayudando con algo para irlo levantando. ¿Listo? Ahí va levantando. Va levantando. Y así no esperamos que se funda por completo, porque si se nos funde por completo, todos los componentes y los circuitos integrados van a fundirse. Miren, ahí se retiró. Y así no causamos daño a la placa y podemos hacer un trabajo más profesional. Miren, ahí está, ya se lo retiró. Miren, el estaño no se fundió por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que no afectamos de temperatura a los circuitos o a los componentes que están debajo de ese blindaje. ¿Listo? Miren, esto es seña que no se fundió por completo el estaño. ¿Qué quiere decir? Que no nos pasamos de tiempo ni de temperatura para afectar a los componentes o a los circuitos integrados que están debajo de él. Incluso miren aquí hasta una bobina que ha estado trizada. ¿Listo? Es una placa para piezas igual. Tomen eso en cuenta, colegas. De esta manera yo retiro los blindajes para cualquier teléfono celular. Entonces vamos por acá, ahora vamos a una marca Xiaomi. Este blindaje va a ser un poquito más duro. ¿Por qué? Porque su soldadura es más resistente, es muy buena esta soldadura para trabajar. Incluso no nos preocupemos de que por la temperatura se va a morir esta placa, no nos va a morir, no se muere, ¿listo? Es bastante resistente a la temperatura en la marca Xiaomi. En este caso le ganó a Samsung, es muy buena. Listo, entonces, miren, vamos a retirar este blindaje de este sector de radiofrecuencia. Lo que nosotros nos tenemos que enfocar es por donde podamos ingresar con un bisturí o con una espátula. Listo, en este caso por aquí. Y vamos a retirar este blindaje del sector de radiofrecuencia. Esta placa del Xiaomi, esta sí prende, pero igual la tengo para piezas. Listo, porque ya se ha ocupado piezas para reemplazar a otras placas. Pero sí prende, esta señora sí prende. Tomen eso en cuenta, colegas. Un pequeño aporte. Miren, aquí le retiré con calor igual este pequeño blindaje porque necesitaba este circuito integrado. Que era el códec de audio. Entonces vamos aquí. Vamos el mismo
procedimiento, ¿listo? Por una esquinita tenemos que ver por dónde ingresar una espátula o un bisturí, algo que ustedes puedan utilizarlo para que le ayuden con el método de la gravedad. Entonces, por una esquina empezamos a hacer el método de la gravedad, hacer un poco de fuerza. ¿Listo? Colocamos un poco de fuerza, nosotros ya le estamos ayudando a la temperatura para que el blindaje se vaya aflojando. De esta manera. Se va aflojando. Y así no lo arrancamos con el cortafrío. Porque en algunas ocasiones nos puede ir llevando alguna línea y físicamente se ve demasiado no profesional, se ve demasiado feo. Miren, ahí va saliendo. Con la temperatura adecuada. La misma temperatura que yo utilizo para levantar circuitos integrados o componentes. ¿Listo? Lo único que me ayuda aquí es con el método de la gravedad. Siempre estoy haciendo fuerza, siempre estoy haciendo fuerza. La pistola lo mantengo, la boquilla, a un determinado distancia. Listo, y salió. Y miren, así es como sale. Y adentro no ocasionamos ningún daño con esta temperatura. Miren, el estaño no se fundió por completo, o sea, siempre va a quedar así. Con el método de la gravedad que utilizamos, ya salió sin afectar a ningún componente o a circuito integrado. Miren, es como queda el estaño. Esto significa que no se fundió por completo. Acá al inicio quizás sí es como que un poco más fundió porque por aquí empezamos. ¿Listo? Esta placa es para piezas. Y miren, así es como debe quedar. Y aquí el blindaje ya se retiró. En el caso que quizás ya reparamos el teléfono celular, lo dimos con una falla y lo queremos volver a montar, pues lo podemos volver a montar. ¿Listo? Y lo dejamos como vino, como de fábrica. Entonces, recuerden eso, colegas. Utilicen una temperatura adecuada y retiremos los blindajes con temperatura para ya no dejar demasiado feo, demasiado dañado la placa si arrancamos con la cortafrío. Listo, colegas. Este es un pequeño aporte que le quería hacer. Otocel, espero que de algo les sirva, espero que pongan en práctica, colegas. Repito, encuentren una temperatura adecuada y ustedes ya puedan retirar de esta manera los blindajes y a trabajar más profesional. Miren aquí la diferencia, miren, de cómo retiramos el blindaje con temperatura y miren acá arrancado, como quedó todo feo. ¿Listo? Entonces podemos mejorar, sí, colegas, con técnicas podemos mejorar y hacer más profesional nuestro trabajo. Cualquier duda, cualquier comentario, colegas, les estoy leyendo y si de pronto tienen alguna falla, soporte de la página, ya saben, colegas, que me pueden escribir por Messenger. Siempre estamos al pendiente de los soportes. Recuerden que los soportes continúan, siempre estamos al pendiente de los seguidores de lo que es la página de Otocel, soporte para técnicos. Bendiciones para todos, colegas. No olviden dar ese buen like y esa buena compartida.